Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre, que era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes, ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y, sin saber por qué, empezó a tener una extraña sensación que la puso un poco inquieta. Su tía, que iba con ella, lo notó, pero le dijo que los matrimonios siempre son así. La mañana era triste y el clima era muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad. Cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad, en un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró y no pudo controlar el auto, que cayó a un barranco. La joven novia falleció instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo, por la carretera donde había sucedido el accidente. Eran las 12 de la noche, y antes de pasar por la curva donde falleció Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto, y no le fue difícil reconocer a aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero este estaba desfigurado. Sintió tal horror que le hizo perder el control de todo, y se estrelló, quedando muy mal herido. Esto se lo platicó a sus familiares cuando lo visitaron en el hospital, y a los pocos días no logró salvar su vida. Un niño y su pelota. Alicia estaba verdaderamente indignada. Había pagado una pequeña fortuna para pasar 2 días en ese exclusivo hotel de la ciudad y someterse a un tratamiento de belleza. Y resulta que eran las 3 de la madrugada y había un niño jugando con una pelota en el pasillo. Podía escuchar sus risas y la pelota golpeaba de cuando en cuando su puerta. Oía también la voz de una mujer. Tal vez era su madre, riendo con él y llamándolo. ¿Cómo permitía la gerencia del hotel que hubiera niños jugando en los pasillos a estas santas horas de la madrugada? Después de unos minutos de aguantar el molesto ruido, Alicia encendió la lamparita del buró, descolgó el teléfono y marcó la extensión de la administración. Nadie le contestó. Impaciente, casi aventó el auricular y, apartando las cobijas, saltó de la cama dispuesta a poner un alto a la situación. ¡Pum! La pelota golpeó nuevamente la puerta de su cuarto. Alicia la abrió, muy enojada ahora. El corredor estaba vacío. Bajo las luces brillantes, nadie jugaba ni corría en el pasillo desierto. Desconcertada, Alicia salió de su cuarto y avanzó unos cuantos metros. Realmente hacía frío en ese lugar. Un frío que calaba hasta los huesos, lo cual era raro, porque estaban en pleno verano, y ese día los termómetros habían subido hasta unos 30 grados centígrados. La risa del niño sonó detrás de ella, y escuchó botar la pelota. Se volvió rápidamente, y no había nadie. El corazón comenzó a latirle apresuradamente. Había algo terriblemente mal ahí. Había escuchado al niño cerca de ella, lo hubiera podido jurar, y ese frío que arreciaba por momentos. Sin saber qué hacer, Alicia decidió volver a su habitación. Tal vez lo había imaginado todo. Últimamente, su demandante trabajo como editora de una importante revista le había causado demasiado estrés. ¡Pum! La pelota le pegó en la espalda. Alicia giró sobre sí misma y la vio. Era roja, del tamaño aproximado de un balón de fútbol. La tomó entre sus manos y miró hacia el corredor. 2 figuras parecieron salir de los muros del pasillo. Podía ver la pared rugosa a través de ellas. Una era un niño que le sonrió, saludándola con la mano. Tenía la cabeza abierta en una fea herida y plastas de sangre seca en la cara. La otra aparición era una mujer, pálida, con el cabello revuelto y una expresión de profunda tristeza en su rostro. Había una gran mancha de sangre en su abdomen. Los fríos dedos del miedo recorrieron a Alicia a la vista de estos 2 espectros. Tenía la pelota en sus manos y estaba paralizada.
Las figuras fantasmales se acercaron a ella y el niño alargó los brazos. En un gesto mecánico, Alicia le entregó la pelota. El niño sonrió con una risa infantil y hueca que le heló la sangre en las venas. La madre llamó al niño con su voz de ultratumba. «Hijo, ven». El niño miró de nuevo a la asustada Alicia y se alejó botando la pelota. Y ahí, ante sus ojos, ambos desaparecieron en el aire. Entonces, y solo entonces, Alicia comenzó a gritar, presa del pánico. Despertó en su cuarto. Había un médico con ella, y parado junto a la ventana estaba el gerente del hotel. «Estará bien», dijo el galeno. Guardó su estetoscopio y salió de la habitación sin otra palabra. Alicia abrió la boca para decir algo, pero el gerente se le adelantó. Le ruego nos disculpe», expresó tomándose la libertad de sentarse en el borde de la cama. «¿Qué pasó?», preguntó Alicia. «Tuvo usted una especie de crisis de histeria», comenzó el gerente tentativamente. «Escúcheme», dijo la joven. «Sé muy bien lo que vi y exijo una explicación, o mañana toda la prensa de esta ciudad va a saber que aquí hay algo muy extraño». El gerente palideció y en un arranque de valor decidió sincerarse. «Hemos mantenido en secreto este asunto», dijo. «Los empleados y yo mismo hemos visto a esos espectros, pero hasta el momento no se le habían manifestado a ningún huésped del hotel. Como comprenderá, si este asunto se hace público, sería la ruina para nosotros». «¿Quiénes son esos fantasmas? ¿Por qué se aparecen aquí?». Antes de contestarle, quisiera pedirle, no, suplicarle mejor dicho, que no diga a nadie lo que ha visto. Y si lo hace, cuando menos no mencione el nombre del hotel. Alicia miró al hombre. Estaba realmente preocupado. «Está bien, no se preocupe, no le diré a nadie», ella prometió. La historia es esta. Cuando este hotel estaba en construcción, hará unos 6 años, la esposa de uno de los contratistas trajo a su pequeño hijo a ver a su padre. Era el día de su cumpleaños, y el niño siempre había querido visitar alguna obra en la que él trabajara, cosa a la que él se había resistido, puesto que las obras en construcción son sitios peligrosos para los niños. El pequeño Quique, como le llamaban, traía una pelota roja que su madre le había regalado ese día. Era un niño muy inquieto. En un momento dado, echó a correr hacia el edificio a medio construir y trepó por un endeble andamio de madera, llevando su pelota. Su madre le siguió, mientras el padre les gritaba que se detuvieran, y llamaba a algunos albañiles para que rescataran a su travieso hijo. Pero fue demasiado tarde. Ya sabe usted que las tragedias suceden a gran velocidad. La madre subió al andamio antes de que nadie pudiera evitarlo. El ensamblaje de madera cedió, y la mamá y el niño cayeron desde una altura considerable, junto con una mesa de escombros. El niño se partió la cabeza y quedó sin vida en ese momento. A la madre le cayó una viga en el abdomen, que le causó graves heridas y una hemorragia interna masiva. Cuando el contratista horrorizado se inclinó hacia ella, su mujer le hizo una promesa antes de fallecer. Le dijo que siempre podría encontrarla a ella y a su hijo en este hotel. El contratista renunció a la obra y se trasladó a otra ciudad, pero su esposa y su hijo, convertidos en fantasmas, quedaron en este hotel, esperando al marido y al padre, que seguramente no volverá a este lugar. Ahora que conoce la historia, le voy a pedir que por favor no diga que esto sucedió en este hotel. Está bien, pierda cuidado. El hotel todavía sigue en funciones, y es uno de los más acreditados de la Ciudad de México. Por supuesto, Alicia nunca volvió ni siquiera a pasar por ahí. No quiere volverse a topar con ese niño y su pelota roja. Un fraile que no se mojaba. El 3 de enero de 1778 falleció el padre Fray Agustín de San José, natural de Ceulledo, en Castilla la Vieja, de edad de 78 años y 62 de hábito. Varón con toda verdad de eterna memoria por sus virtudes, y raro ejemplo que dio así, dentro como fuera del convento.
y sus confesores deponen de no haber perdido la gracia del bautismo. Entró en la religión con especial desengaño, pues habiendo tenido en el siglo muy buenas conveniencias, todas las renunció por darse a Jesucristo. En la religión se dio al ejercicio de todas las virtudes. En el silencio fue un ejemplar bien raro, pues jamás ocupó el tiempo en otra cosa que en el aprovechamiento de su alma, siendo sus palabras muy medidas. Su caridad fue tan grande que era asombroso de todos e informado de ella. Su caridad fue tan grande que era asombro de todos e informado de ella. Era continuo en el trabajo de ganar almas para Dios, y confesaba a todo aquel que se le acercara. En la siesta, que era el tiempo que tenía de descanso, solía estar confesando, y todos tenían en él un piadoso padre para sufrir las flaquezas humanas, y al mismo tiempo un severo juez para reprender los vicios y negar la absolución al que no la mereciera. Jamás dejó de las manos el estudio de la teología moral, y era tan humilde que cualquier dificultad que encontraba, preguntaba lo que debía hacer, siendo por lo común lo que había ejecutado lo más conforme a la más sana doctrina. Por sustentar a los pobres y que todo necesitaba que a su portería llegaba, no saliera de ella sin alivio. Se quedaba sin comer, guardando, con licencia de los prelados, y lo más de lo que le daban en el refectorio. En 40 años que estuvo en la portería, jamás se le notó palabra o acción que denotara impaciencia. Si iba por los pueblos circunvecinos, era llevado de su caritativo impulso a visitar pobres enfermos y llamar a las personas para confesarlas, y jamás salió de casa sino para ejercitar la caridad. En el bien de este convento, así espiritual como temporal, fue muy proficuo. Celaba con la mayor entereza se diera buen ejemplo a los seglares, y sentía en su corazón el más mínimo escándalo, procurando con el mayor esmero el honor de nuestro santo hábito y el descanso de este colegio. La cañería del agua, él mismo la cuidó más de 40 años, gastando en ella de lo que le daban de limosna, grandes cantidades. Por su agencia y cuidado no tenía los prelados que buscar para el reparo material, pues con avisarle al padre Fray Agustín, lo reparaba y componía todo. No es digno de omitir un caso bien singular. Le llamaron en una ocasión de la ciudad de Lerma, 4 leguas distante de Toluca, para que confesara a un enfermo, y yendo por el camino lo encontró el médico de este convento, que iba en su volante a visitar al mismo doliente. Viendo al médico, el padre Fray Agustín se iba mojando por la mucha lluvia que caía. Lo convidó para que entrara en su volante, y no habiéndolo admitido, prosiguió su camino en lo recio del aguacero. Llegaron uno y otro a la dicha ciudad de Lerma, y cuando todos pensaban al padre Fray Agustín con la ropa mojada, lo hallaron enjunto y seco, teniendo la advertencia el médico Villagómez de tomarle la capa, la que se encontró seca, y él mismo dio noticia del caso referido, y decía que estaba pronto a deponerlo bajo la virtud del juramento. Este y otras muchas cosas, que por brevedad se omiten, nos declaran señales de su mucha caridad y bien del prójimo, y lo aprovechado que se hallaba en el ejercicio de las virtudes, y en lograr el tiempo en la religión, siendo en ella el espejo y ejemplar de la más regular observancia, pues en medio de muchos achaques que en su avanzada edad padeció y sufrió con gran paciencia, nunca dejó la asistencia al coro, y fue necesario mandarle por obediencia se retirara a la celda en la que con bastante trabajo rezaba el oficio divino, gastando en largas horas. Fue tan exacto en la abstinencia de carnes, que aun en la última enfermedad no se pudo conseguir unarse de ellas, celando su mortificación con decir que le hacían daño. Fue en dicha enfermedad un espectáculo de paciencia, y no se le oían otras palabras que dar gracias a Dios por los dolores consentida de los religiosos y seglares que con ansia deseaban alguno de sus pobres trastos por reliquia. Está enterrado en dicho sepulcro número 10.